A continuación, ortopedia y traumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ortopedia y Traumatología, un programa enfocado a la salud y prevención de enfermedades del sistema músculo-esquelético, con la conducción del doctor Marcelo Bonilla López. Ortopedia y Traumatología. Buenos días. Vamos a continuar con el programa de ortopedia y traumatología y sobre todo con el programa de las fracturas que se presentan con mayor frecuencia, no con mayor frecuencia, sino hemos visto todas las fracturas que hemos visto. Vamos a ver ahora las fracturas de la diáfisis del fémur. Fracturas de la diáfisis del fémur, que no es otra cosa que las fracturas en el fémur y que no abarcan las superficies articulares ni de la cadera ni de la rodilla. Va a abarcar prácticamente las fracturas desde el sitio donde veíamos las fracturas intertrocantéricas y vamos a ver hasta unos 8 o 10, 12 centímetros por encima de los cóndilos femorales, que son las fracturas supracondilias. Adelante. Vemos cómo a cualquier edad se pueden presentar estas fracturas. Así vemos en un niño en el cual se ha producido una fractura. Difieren un poquito. En el niño, por lo general, son fracturas que se producen con menos velocidad que en el adulto. En el adulto, por lo general, son fracturas que se presentan acompañadas de una gran velocidad. Por lo general son accidentes de tráfico, accidentes de tránsito, bien sea atropellamientos o bien sea choques en autos a gran velocidad, en las cuales por lo general la rodilla va a chocar contra el panel del auto, produciéndose la fractura a nivel de la diáfisis del fémur. Vemos cómo ahí tratamos con una tracción al cenit, ¿no? Por lo general, estas fracturas se presentan en niños recién nacidos o son complicaciones durante el parto en las que se produce la fractura del fémur, y vamos a tratarles con esta tracción al cenit, colgando la pierna, jalando la pierna y con ese peso, con esa pesa, vamos a lograr quitar el cabalgamiento del fémur y vamos a colocar en su sitio el fémur y vamos a mantener durante unas 2 semanas hasta 3 semanas, podemos llegar a poner, antes de poner un yeso cerrado en este niño. La siguiente, por favor. Vemos cómo pueden ser igual que cualquier otra fractura, una fractura transversa, una fractura oblicua, una fractura con un tercer fragmento en ala de mariposa o una fractura multifragmentaria, igual que cualquier otro hueso largo, igual de lo que veíamos en el húmero, igual de lo que veíamos en el radio y en el cúbito. Igual vamos a presentar este tipo de fracturas. Y vemos cómo las fracturas multifragmentarias y las fracturas con un tercer fragmento en ala de mariposa, por lo general son fracturas que se van a producir, decíamos, con una alta velocidad. Y las fracturas transversas, las fracturas oblicuas, largas, ¿no? La siguiente, por favor. Y vemos también el tratamiento que damos en estos. Vemos cómo podemos realizar una tracción continua con un clavo transcondilio
Vemos cómo podemos hacer una inmovilización colocando al paciente en una mesa ortopédica y vamos a colocar un yeso pelvipédico en la cual muchas veces incluso nos veíamos obligados de inmovilizar los dos miembros inferiores, ¿no? Separando con una estaca, un palo entre las dos piernas con el objeto de poder movilizarle al paciente. Vemos en el esquema de arriba una tracción transesquelética en el cual hemos pasado un clavito entre los cóndilos femorales de encima y vamos a realizar una tracción continua en la cual vamos a realizar la reducción de la fractura. Y una vez que se ha realizado la reducción de la fractura, podemos llegar o bien sea o colocar un yeso, como el yeso pelvipédico, o vamos a colocar un clavo endomedular, como en el segundo caso, el clavo de Kuncher, que ustedes deben haber conocido y oído, ¿no? Que es prácticamente el que nos dio el salto de la osteosíntesis durante la Segunda Guerra Mundial, dio el salto de la osteosíntesis para realizar el tratamiento de muchas de las fracturas. Vemos cómo hemos colocado un clavo endomedular que por lo general tratamos de hacerlo a cielo cerrado, o sea, sin abrir el foco de fractura, sin abrir la fractura. Hacemos un orificio por encima a nivel del trocánter mayor o a nivel de la zona intercondilia y vamos a pasar un clavo retrógrado o un clavo hacia abajo con el objeto de mantener ahí. Realizábamos primeramente un fresado del canal medular y procurábamos poner lo más ajustado el clavo dentro del canal medular con el objeto de evitar las tracciones. Posteriormente, muchos de los clavos estos tenían ya 2 orificios distales y 2 orificios proximales con el objeto de evitar. Pasábamos estos tornillos a través del clavo y del hueso con un intensificador de imágenes y esto nos iba a evitar las rotaciones de la fractura. Y no solamente eso, sino que con esto podíamos mantener un poquito de tracción de la fractura para que coapten o una compresión. Íbamos a realizar una compresión de la fractura con el objeto, los 2 tornillos distales y con los 2 tornillos proximales. Y igualmente una placa con tornillos en la cual inicialmente también empezamos con unas placas sumamente delgaditas, las placas de Sherman, ¿no? Que son placas muy maleables, y que no eran una placa fuerte como en este esquema se está viendo, que ya son las placas ya posteriores en las cuales ya nos permite resistir ciertas fuerzas de compresión, sobre todo, en la cual vamos a dar una compresión hasta con un orificios ovalados, en los cuales nos llegan a dar incluso hasta 100 kilopondios de fuerza para mantener esa compresión. Vemos cómo con esta fractura, en el caso del clavo, es una consolidación secundaria, mientras que en esta consolidación con la fractura y con la compresión que logramos dar ahí, y más todavía en el último esquema, vemos también que estamos colocando un injerto de hueso. Entonces, más todavía nos va a dar una consolidación de esta fractura en forma primaria. Nos va a mantener esto, y esto va a evitar que haya movimiento en el foco de fractura y no se va a formar ese callo grande como se forma en la forma incruenta o en el clavo endomedular. La siguiente, por favor. Vemos ahí un clavo, una fractura de fémur, una fractura oblicua. En los 2 esquemas, los 2 tipos de fractura, hay una fractura oblicua, ¿no? La segunda un poquito más larga que la primera, pero en la cual la consolidación, lo que vamos a buscar es la coaptación de las diáfisis del foco fracturario, de los fragmentos fracturarios. O sea, tenemos que la
el hueso duro va a coaptar, tenemos que coaptar el uno con el foco de fractura con el objeto de mantener este. Pero no solamente, ahí vemos abajo unos 2 tornillos que están pasando a través del clavo y del hueso para evitar un poquito la rotación. La parte de arriba, en la parte de la fractura, vamos a ver que el clavo ha entrado en el canal medular a presión. Entonces no necesitamos colocar un tornillo hacia arriba con el objeto de evitar la rotación. La siguiente, por favor. Vemos aquí, en los 2 sitios, hacia arriba y hacia abajo, tenemos los 2 tornillitos que están manteniendo eso, y eso nos va a evitar las rotaciones del foco de fractura, y no solamente las rotaciones, decimos, también esto nos permite en muchas ocasiones mantener una distracción con el objeto de evitar un colapso dentro del foco de fractura, o vamos a realizar una compresión en el foco de fractura con estos tornillos distales y proximales. Son tornillos que muchas ocasiones, y por lo general son el uno de estos, proximal y distal, son ovalados. Entonces esto nos permite que el tornillo tenga un juego de arriba hacia abajo y permitiendo una micromovilización, un micromovimiento en el foco de fractura, lo cual nos va a estimular la formación del callo óseo. La siguiente, por favor. Vemos una fractura transversa. La siguiente. Vemos cómo una fractura con un tercer fragmento en ala de mariposa, se ha colocado un clavo endomedular y se ha bloqueado proximalmente y distalmente. Dele, la siguiente, por favor. Vemos aquí una fractura con un tercer fragmento en ala de mariposa, en la cual se ve evidentemente que es producida por arma de fuego, se ve la bala que ha producido, y vemos cómo se ha producido el estallamiento del hueso, se ha producido un movimiento y una fragmentación del hueso con un tercer fragmento en ala de mariposa, e incluso el desplazamiento y la angulación de la fractura. Y vemos cómo, colocando un clavo endomedular, hemos realizado la reducción, y también tenemos que tener en cuenta que aquí son fracturas que pueden tener lesiones adicionadas, tales como una lesión del nervio, una lesión de los vasos, del popliteo o de la femoral, o una lesión también de los nervios que pueden llegar a dañarse con esta herida de arma de fuego. La siguiente, por favor. Vemos aquí otro tipo de tratamiento en el cual ya no podemos hacerlo a cielo cerrado. Ya hemos abierto la fractura, el foco de fractura, y vamos a colocar una placa. Siempre tenemos que tener en cuenta, como en todas las fracturas, en la cual vamos a colocar unos 6 orificios por encima de la fractura y unos 6 orificios de hueso, o sea, 3 orificios de la placa por encima y por debajo de la fractura. No podemos realizar con un solo tornillo distal o proximal. Tenemos que hacerlo con 2 o 3 tornillos para que nos mantenga con firmeza esta fractura la siguiente, por favor. Vemos también otro método en las cuales ya tenemos complicaciones, bien sea por ser una fractura expuesta, con una herida de entrada por el accidente de tránsito o por el atropellamiento, y también fracturas que tenemos que tener en cuenta que también hay mucho daño a nivel de las partes blandas. Daño en los cuales vamos a tratar de mantenerlo, de curarle con este tutor externo. Colocamos unos clavitos proximales y 2 clavitos distales, o 3 clavitos distales y proximales, y vamos a unirle con una barra en la cual
Algunos nos permiten producir una distracción para que se produzca una separación y poder reducir un cabalgamiento, o en otras ocasiones también, como en este caso, nos vemos obligados a realizar una compresión con el objeto de que se una el fragmento a nivel del foco de fractura al fragmento distal del fémur. La siguiente, por favor. Y esto vamos a mantener mientras se produzca la curación de las partes blandas, el cubrimiento de la piel, y vemos esto, y ahí vamos recién a poder ver si podemos hacerle un tratamiento definitivo con esta forma, o si vamos a cambiar de tratamiento, bien sea con una placa o bien sea con un clavo endomedular. La siguiente, por favor. Vemos como aquí hemos colocado durante la marcha cómo actúa el clavo endomedular. La siguiente. Y vemos también las otras fracturas, ya más complejas todavía, hacia la parte distal. Fracturas que también pueden ser o no pueden ser articulares. Vemos en este caso el primer caso en el cual vemos una fractura supracondilia en la cual no tiene un trazo articular. Y en el segundo, en el del centro, vamos a ver una fractura del un cóndilo únicamente, y en la tercera esquema vamos a ver una fractura en la cual involucra ya los dos cóndilos. Vemos, o sea, está separado la diáfisis del un cóndilo y del otro cóndilo. O sea, es una fractura más compleja, o sea, va complicándose, va haciéndose cada vez más compleja de acuerdo a este tipo de fracturas. La siguiente, por favor. Vemos la fractura en la cual, por lo general, muchas veces tenemos este tipo de fractura. En la supracondilia multifragmentaria, ¿no?, con una diáfisis en donde el hueso cortical es sumamente delgado, y vamos a ver obligados a realizar una osteosíntesis fija y duradera ahí, bien sea con un clavo placa o bien sea con un clavo endomedular. Clavo endomedular que podemos meterlo desde la parte distal en forma retrógrada hacia la diáfisis del fémur, y vamos a colocar unos 2 tornillos bloqueando las rotaciones con el objeto de mantener esta fractura. La siguiente, por favor. Vemos una fractura de los 2 cóndilos femorales. La siguiente, por favor. Y vemos cómo vamos a tratar una placa en la cual hemos puesto un tornillo grueso hacia abajo, y dentro de ese tornillo enchufamos la placa que va a coger la diáfisis femoral, y vemos que está cogiendo prácticamente por encima de la fractura 1, 2, 3, 4, 5, 6 orificios por encima de la fractura, y otros 6 orificios de la placa en la cual está tomando los fragmentos de la fractura mismo. Vemos cómo dentro de la... Y vemos también otros tornillos, 2 tornillos que están fuera de la placa y que están sujetando los huesos, los fragmentos de hueso en esta ahí. Vemos que es un hueso sumamente deleznable, un hueso muy, muy delgadito, muy, muy frágil, y que tenemos que mantener prácticamente el espacio con el objeto de que se mantenga la consolidación de la fractura en forma adecuada. Si es que permitimos que cargue peso, esta placa puede romperse o puede hundirse la fractura. Y al mismo tiempo vemos en el centro, en ese hueco vacío de la fractura, que hemos colocado bastante injerto óseo, con el objeto de que nos ayude a consolidar la fractura. La siguiente, por favor. Vemos un tornillo placa en la cual se están manteniendo los 2 cóndilos femorales abajo y están uniéndole a la diáfisis femoral arriba. La siguiente. Y vemos también otro tipo de clavos, unos clavos elásticos pequeños en los cuales estamos haciendo 3
puntos de apoyo, uno en la entrada del un clavo, otro en el foco de la fractura y otro en el extremo distal de la fractura. Y en el otro es un clavo igual, elástico, rígido, clavos de Ender, en los cuales estamos metiendo desde el fémur o desde el cuello femoral hacia distal o hacia proximal, y vamos a mantener hacia la cabeza femoral para mantener esta fractura supracondilia. Clavo de Ender que es rígido, da una fijación rígida, pero que no se la utiliza, no se la ha utilizado con la frecuencia que debería, digamos. La siguiente, por favor. Vemos una fractura supracondilia en la cual es extraarticular. La siguiente. Y vemos ya la radiografía prácticamente de la rodilla, que nos vamos a quedar ahí para ver, es prácticamente ya la radiología de la articulación de la rodilla que vamos a ver la próxima filmación, y vamos a ver el tratamiento. Vamos a ver la semiología que tenemos en la rodilla, no tanto como fracturas. Vamos a ver la radiología, que veíamos los núcleos de crecimiento que aquí se presentan a diferente edad. A diferente edad se van a presentar estos núcleos de crecimiento, y que tenemos que conocerlo cuándo son los de, para ver que no se trata de una fractura, o para saber si se trata de un núcleo de crecimiento únicamente. Muchas gracias, esperamos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ortopedia y Traumatología, un programa enfocado a la salud y prevención de enfermedades del sistema músculo-esquelético, con la conducción del doctor Marcelo Bonilla López. Ortopedia y Traumatología.